Hoy ha entrado en vigor Madrid Central, que es una limitación al tráfico rodado en la almendra central de la ciudad de Madrid. La verdad es que, bueno, son muchas las calles que se ven acotadas, en las que no pueden entrar los vehículos que no tengan etiqueta de la DGT. Los que sí tengan la C o la D pueden entrar siempre y cuando vayan a aparcar en el interior en un parking, y pueden circular con absoluta libertad los coches con etiqueta cero emisiones y los eco. Lógicamente, sí pueden circular los residentes en el interior, y van a tener hasta 20 invitados al mes que, identificando sus matrículas, podrán acceder hasta donde ellos están para poderles visitar. Hay regulaciones especiales para los de poca movilidad, para los suministros, para los vehículos comerciales. En fin, de todos modos, ha generado la entrada en vigor de Madrid Central protestas entre diversos colectivos, y hay algunos recursos presentados ante la justicia que veremos cómo acaban resolviéndose. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que la entrada hoy en funcionamiento ha sido casi pues como una entrada en falso, porque apenas se ha notado nada desde el propio momento en que tampoco había guardias suficientes para controlar el paso de vehículos. La valoración es que parece ser que ha entrado en vigor Madrid Central, pero solo podemos decir parece ser, porque ha sido una entrada fake. Es decir, los ciudadanos han podido seguir circulando por el distrito centro de Madrid porque no había un solo policía ni un agente de movilidad que les impidiera la entrada a la circulación en el distrito centro. Como suele hacer este gobierno, lo que querían era la foto de poder decir que Madrid Central ha entrado en vigor, pero lo que no tienen es que efectivamente haya entrado en vigor. Y la segunda consideración es: ¿cómo es posible que no hubiera ningún tipo de información para todos aquellos ciudadanos que estuvieran accediendo al distrito centro? ¿Cómo es posible que no hubiera un solo policía municipal, ni hubiera un solo agente de movilidad? Parece desde luego que no tenían ningún interés en que de verdad entrara en vigor. ¿Por qué? Porque una cosa es la foto y otra son las consecuencias de la entrada en vigor de Madrid Central. Y este gobierno se quiere quedar con la foto, pero no se quiere quedar con las consecuencias. La verdad es que ante el miedo que ha provocado el anuncio de la entrada en vigor de esta limitación al tráfico, mucha gente ha tratado de evitar el centro de Madrid. La gran pregunta es qué pasará cuando tengan una necesidad urgente de acudir a esa zona. Tú, Lorenzo, has circulado por Madrid Central. Yo he circulado, durante el día de hoy. Exactamente. ¿Y qué te has encontrado? Y no un tráfico más fluido que habitualmente, claro. Ha habido un tráfico, como tú bien dices, más fluido, y en ese sentido, pues bueno, no me he encontrado los problemas que yo pensaba que me iba a encontrar, no solamente en el distrito centro, sino a las afueras, es decir, por la calle, por Recoletos, el Paseo del Prado, etcétera. Yo esta tarde no me he encontrado con, esa es la verdad, no me he encontrado con problemas. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no los vaya a haber, ¿no? Porque yo me imagino que al final habrá problemas. Es cierto que, a pesar de ser 500 hectáreas o casi 500 hectáreas... 470, sí. No deja de ser un porcentaje de todo el término municipal, de todo el casco, de toda la ciudad de Madrid, bastante pequeño, ¿no? Pero claro, al estar tan céntrico, pues puede generar bastantes problemas. Yo lo que veo es lo siguiente, que el centro de las ciudades se peatonalice, yo estoy completamente de acuerdo. Que se restrinja el tráfico en aras a poder disponer de mayores calles, pero completamente peatonalizadas, y las que no pueden ser así, pues con el tráfico restringido, pero para que se pueda pasear mejor, a mí me parece que son medidas correctas y que además van un poco en la dirección que apuntan pues el resto de las ciudades modernas. Ahora bien, hacer todo esto con la premura que lo han hecho, sin la información que han practicado, con un carácter electoralista total, porque se ve a todas luces, no solamente por lo que acaba de decir el concejal del Partido Popular, sino porque es evidente, porque al final lo que están haciendo es unir las 4 APRs que hay ya en el centro, con una mejor cohesión o coordinación, pero y todo, como digo, en aras al medio ambiente, o sea, no a una verdadera peatonalización del centro de la ciudad, que a mí me parece lo interesante, sino simplemente por ese deje ecológico que, al afectar solamente al 1% o al 1 y pico por ciento del territorio municipal, me refiero de la propia ciudad, pues por supuesto que no tendrá consecuencias. Yo lo considero que
que están vendiendo humo, y nunca mejor dicho, o sea, están vendiendo humo, porque el 1% de toda una ciudad, desde el punto de vista ecológico, no tendrá casi ningún resultado. Y al mismo tiempo, por supuesto que va a entorpecer, que va a limitar a los propios residentes, a los que quieran pasar por allí, etcétera. Es decir, que tendrían que haber considerado, como hacen en Europa, no una restricción por una cuestión ecológica o medioambiental, sino en aras a peatonalizar el centro de la ciudad, a mí me parece muy bien. Yo voy a comentar pero de la manera que lo han hecho, a mí me parece que es improvisado y electoralista. Os voy a comentar algo que además ha pasado esta mañana, porque yo no he ido a Madrid, ¿no? Pero me he encontrado con un vecino de Leganés que tenía que ir a Madrid a trabajar, es carpintero, tiene su fábrica en Leganés y va a hacer el servicio a Madrid Central. De entrada habla con el seguro y ha dicho que rechaza todos los trabajos de Madrid que suponga meterse dentro de la almendra central. Dice, no compensa en estos momentos lo que tengo que sufrir para llegar allí, para descargar lo que hay que pagar y demás, con al final ser competitivos también en un determinado mercado. Entonces dice, al final ya estamos viendo cómo está afectando directamente, ya no hablo desde el punto de vista del tráfico, no, que estoy convencido de que va a afectar y lo vamos a ver en estos días. Hoy yo creo que estaba la incertidumbre y todo el mundo estaba diciendo voy, no voy. Lo cierto es que al final, si hoy no hay sanción, pues lo que decía el Almeida, ¿no?, el portavoz del Partido Popular ahí en Madrid, si no hay ningún tipo de sanción, pues es como si no entrase en vigor la ordenanza, ¿no? En 3 meses me parece que era. Pero al final lo que sí que estamos hablando es una ordenanza que ha sido improvisada, tal como está recurrida, parece que no consta con todos los informes que son preceptivos, y desde luego lo que es el consenso, el diálogo, pues con las otras fuerzas políticas, así como con los que al final van a ser afectados, ¿no?, comerciantes, trabajadores, que estén por esa almendra, pues no ha sido así. La ha tomado unilateralmente el gobierno de Carmena, con el visto bueno parece que de parte del PSOE sí, parte del PSOE no, ahora donde dicen Digo, ahora dicen Diego, o sea, es una cosa un poco extraña, ¿no? Había consenso en la medida. Yo estoy a favor de la medida de Madrid Central, de verdad. Yo creo que ya en 2014 leí algún artículo que obviamente ya se estaba referenciado que íbamos muy a la cola y muy por detrás de grandes capitales europeas. O sea, medidas análogas ha habido en Italia, ha habido en Alemania, ha habido en Francia, ha habido en Reino Unido. Yo creo que efectivamente es una buena idea peatonalizar el centro de las ciudades. Creo que también tiene que ver con una cuestión de contaminación, obviamente, con una cuestión de salud pública, con una cuestión de que los gobiernos tienen que hacer cosas. Es decir, en este tipo de asuntos obviamente no me vale el abstencionismo. Era una medida que estaba, por cierto, en la campaña entre los planes del Partido Popular cuando gobernaba aquí en Madrid Ana Botella, es decir, no es una medida tampoco que le pueda pillar ajena al Partido Popular. Hoy he escuchado a Carmona, no a Carmena, Carmona, decir que efectivamente se toma la medida sin consenso. Bueno, yo creo que es más bien criticable, seguramente por la línea que plantea Lorenzo. Que se haga de una forma tan tardía en la legislatura tiene un cariz indubitadamente electoralista. A mí que se haga sin consenso con ello, obviamente los preceptivos informes técnicos tienen que tomarse en consideración, pero el gobierno estaba para tomar decisiones ejecutivas y para gobernar. Es decir, por una vez que se hace algo que efectivamente puede ser loable y que desde diferentes puntos de vista es positivo, incluso también desde un punto de vista de comercio se dice, bueno, va a perjudicar, bueno, vamos a ver, hay ejemplos, Fuencarral, Arenal, calles que están, bueno, peatonalizadas y que no tienen no se ha provocado ninguna lesión a los intereses del comercio. Al revés, al final se alegran. Al final se alegran, efectivamente, y incluso puede ser positivo y ahondar el beneficio de ese comercio, unas calles llenas de peatones sin bueno, pues la molestia obvia del coche. Obviamente se han de adoptar otras medidas complementarias, no vale con hacer simplemente esto, medidas complementarias como seguir acentuando la calidad del transporte público. Ahí el Partido Popular hizo cosas muy bien en la Comunidad de Madrid y la red de transporte público. Yo voy a Leganés con frecuencia, a los juzgados, a Getafe, a Parla, me muevo en cercanías, yo nunca voy en coche, me muevo en cercanías. Oye, no hay pocas maneras de llegar a Getafe o a Leganés, hay Metrosur, hay cercanías, hay autobuses, el transporte público está bien. Hay que mejorarlo porque en los últimos tiempos también se ha degradado o se ha mermado se ha mermado también la periodicidad de los trenes. Hay que seguir poniendo recursos públicos ahí
ahí para complementar este tipo de medidas, porque obviamente, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel, hay gente que va a sufrir el perjuicio de no poder utilizar el coche, pero creo que en términos de salud pública, de contaminación, de reducción de emisiones, de potenciar la calidad de vida de la ciudad, es una medida positiva, es una medida positiva, que hubiera que haberla tomado antes, seguramente, pero bueno, los gobiernos están ahí. Yo creo que a mí esta idea de que se autorregula la ciudad y de que no hay que hacer nada, de que los gobiernos lo mejor es que se abstengan de sus funciones, no estoy de acuerdo. Creo que hay que tomar medidas. Estando de acuerdo contigo en el tema de las peatonalizaciones de las ciudades, y que antes también lo has metido tú en el mensaje, yo creo... Como objeto más que la medida ecológica. Claro. Yo conjugo ambos. Digo, vamos a ver, estamos hablando de una superficie de 470 hectáreas, es decir, ese tipo de medidas lo puedes ir haciendo, pero poco a poco, un crecimiento en mancha de aceite. Un crecimiento en mancha de aceite poquito a poco. Y dices, oye, mira, empezamos, esto es el núcleo, y vamos a ir creciendo en mancha de aceite poquito a poco y vamos peatonalizando. Y así vamos acostumbrando lo que es, Ana lo que es el casco. planteaba algo similar, el casco. Estoy convencido que la manera de actuar hubiese sido parcialmente, empezar poco a poco. Nunca hacen nada bien, hay que reconocer las cosas que se hacen bien. No, pero estamos hablando, yo te estoy diciendo que la peatonalización no es mala. O sea, la peatonalización no es mala. Lo que pasa es que es verdad que aquí, al final, has prohibido 470 hectáreas, que es lo que te estoy diciendo. El señor esta mañana que quería entrar a trabajar ha decidido rechazar todo tipo de trabajo dentro de las 470 hectáreas. Y tú hablas de transporte. Claro. Ten en cuenta que la de Cortes se puso en marcha en 2004, la de Letras en 2005, las de Embajadores en 2006 y la de Ópera en 2015. Claro, pero ahí lo que voy es, por ejemplo, ¿se ha peatonalizado eso? Si no se ha peatonalizado, ¿no? Sí, alguna zona, pero no todo, se ha limitado el tráfico, pero no existe una peatonalización como tal. Eso es lo que yo critico, porque en realidad, ¿qué has peatonalizado? Peatonalizado, sí, carretas. Bueno, sí. Yo quiero la calle Carretas. Claro, entonces eso es lo que voy a decir. Si verdaderamente vas a peatonalizar porque quieres hacerlo amable, pero al final dice, no, si es que están pasando los coches sin ningún tipo de problema. Y en ese tiempo, desde el 2004 que se han empezado a cerrar áreas, ¿cuántos parkings se han construido desde entonces? Que yo sepa, ninguno. Claro. Bien. Ese es el allí va mi querido amigo, allí va yo, que por fin... Tengo varios puntos aquí escritos, como siempre voy a ser corto, conciso y espero que acertado. Hasta sacas alguna bandera. De repente saco alguna bandera. O algunas esposas, como un buen amigo del Congreso. La polémica, sí. Todo está muy bien y yo creo que una cosa es el qué hay que hacer y otra cosa es el cómo se ha hecho, eso está clarísimo. Pero Madrid no está solo, Madrid está rodeado de una cantidad de municipios y más de 3 millones de personas que diariamente vamos a Madrid, regresamos. Entonces, claro, a la hora de pensar en Madrid no tienes que pensar solo en Madrid. Es como si de repente la gente de Alcobendas dice, pues mira, aquí hay mucha contaminación de la gente de Madrid, aquí ya no pasa ningún coche. ¿Y por dónde sale la gente de Madrid al norte? Pues no, entonces hay que pensar a la hora de hacer las medidas que no solamente es Madrid. Lo que pasa es que, claro, el gobierno de la señora Carmena, sus votantes solo son de Madrid. Ya Podemos verá qué va a hacer con los votantes de Leganés, de Móstoles, de Alcobendas, de la A6. Claro, es eso. Entonces ella está premiando a su gente. Su gente cuando baja y vea que no hay coche dice, madre mía, qué maravilla nuestra alcaldesa. Pero ya verás tú lo que se va a tener que comer Podemos en el resto de los pueblos. Yo quería decir lo siguiente. Los aparcamientos, muy bien, Javier, como siempre, muy bien. Gracias. A ver, ¿cuántos han construido? Ninguno. Una cosa es, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los gobernantes, y no los digo todos, no digo todos, pero la mayoría de los gobernantes en España piensan a 4 años. Y estas son cosas que no se pueden pensar a 4 años. ¿Sabes cuántas plazas de parking público hay en esos 470 hectáreas? 5.400. ¿Sabes cuántos desplazamientos en vehículos se producen todos los días? 230.000. Quieren reducirlo con esta medida en 75.000, un 33%. Yo creo que una medida obvia era que hace años hubieran empezado a construir más parkings subterráneos con unos accesos muy directos. Es decir, cualquiera que entre por aquí puede irse a este parking, luego se suelta el coche y se va caminando todo el resto. Pero hacer unas zonas de entrada y salida bien evidentes, con unas entradas fáciles a esos aparcamientos y bien señalizados. Y que además las plazas estén señalizadas antes de entrar en la zona, que sepas cuántas plazas libres hay, porque si no hay ninguna, no entres, porque como entres sin saber y luego no hay plaza libre y no puedes entrar, la multa la vas a tener que pagar. Lo que pasa es que decir, si haces eso... Se ha hecho mal. Claro, es que si haces eso, Carmena va a terminar muy pronto su periodo de mandato y ¿qué va a tener que vender? Que hice aparcamientos. Eso es el problema, por lo que te digo, porque solo piensan en 4 años, no piensan que estas medidas tienen que tomarse a muy largo plazo, como han tomado en Oslo, en Noruega, en Dinamarca y en otros países que llevan ya 20 años y van poco a poco para que no cree un conflicto social, sino que precisamente vayamos midiendo qué es lo que va pasando. Es como una manera de pensar. La mayoría de los accidentes de tráfico aquí en España suceden en las vías secundarias.
yo quiero bajar los accidentes de tráfico en las vías secundarias, ¿y qué hago? La cierro, ya está, 0 accidentes de tráfico, pero ¿qué pasa si la cierro? Pues que no me puedo desplazar. Por ejemplo, entonces ese tipo de pensamiento prohibitivo, quiero decir, si esto causa un problema, lo prohíbo. ¿Por qué no prohíbe? El alcohol no causa muertes, el tabaco no causa muertes, ¿por qué no lo prohíbes? Porque entonces lo que dejas de cobrar impuestos. Ya, es que es eso, o sea, el hecho de que solo porque contamine lo vamos a prohibir, entonces tendría que hacerlo con todo, no solamente con lo que puedo vender como un hecho político y me puede favorecer como algo de una medida electoral. ¿Por qué no ha empezado el ayuntamiento poniendo todos los autobuses urbanos con combustibles no contaminantes? Por ejemplo. Porque algunos autobuses sí funcionan con gas natural, pero no todos, una minoría. El resto funcionan con gasoil. No solo eso. A ver, Javier, en el aire no hay cristales. Quiero decir, si tú quitas los coches del centro y los llevas a las zonas limítrofes, pues la contaminación va a estar en la zona limítrofe y con que sopla un poco el aire, ya está. Quiero decir, es un cambio de mentalidad, es un cambio de que la gente no use el coche, no que no lo pueda usar en una zona sí y en otra no, porque el aire al final se mueve para todos lados. Y eso implica cambiar un paradigma de transporte y de mentalidad de la gente. Y eso lleva más de 4 años. Ese es el gran problema, Javier, que no saben cómo... Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que en 4 años... Esta mujer, por mucho que haya vendido y se haya expuesto a los medios de comunicación, y Carmena, ¿pero qué ha hecho? Si ha habido años que el presupuesto lo ha agotado en un 33%, es decir, se ha dejado 2/3 partes. Por eso es lo que te digo, no tiene nada más que vender ahora. Claro, han tenido que ponerse a vender esto, aun sin haberlo terminado, porque como decía... Y fíjate, ahora por ejemplo, los coches eléctricos los van a dejar aparcar y van a poder entrar. Y cuando todos tengamos coches eléctricos... ¿Tú te imaginas 20 millones de coches eléctricos desde no vamos a caber 10 igual, de la noche hasta las 7 de la mañana, todos enchufados a la vez, recargándose la cantidad de energía eléctrica que hará falta y lo que contaminará las centrales nucleares necesarias para provocar esa energía? No puede ser nuclear. Y si fueran centrales nucleares, bien. El problema es que no serán centrales nucleares. ¿Cuántos molinos no habrá que construirse? El problema es que fíjate, no serán hace poco Pedro Sánchez dijo que quería desmantelar las centrales eléctricas hasta el año 2028. Sí. Y entonces le dijeron los de las centrales eléctricas, oye, ¿usted sabe cuánto cuesta desmantelar una? 4.000 millones de euros una. Desmantelar 8 son 32.000 millones de euros. ¿Dónde va a salir ese dinero? Echo de menos construcción de aparcamientos y si ya no en la almendra central, sí los famosos aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad, para que los que vienen de otros municipios, por ejemplo, puedan llegar con su coche hasta una zona de fácil aparcamiento a pie mismo de un servicio público de transporte que le lleve hasta el centro de la ciudad. Y eso es lo que claro, yo tenía que alquilar una oficina de estas temporales para hacer una reunión hoy la voy a alquilar para la semana que viene, y ya no la voy a poner en el centro de Madrid. O sea, ya me dijeron, oye, ¿qué pasa? Ya estoy buscando en las afueras, porque va a haber mucha gente que me va a poner un pero a la hora de... Entonces, eso va a crear cierto problema dentro. En fin, señores, más asuntos que hemos de abordar. De este tema, sin duda, seguiremos hablando, de las limitaciones al tráfico y de una serie de soluciones que se podrían haber buscado y que, la verdad, no se han buscado. Parece que ha sido una chapuza, que se ha improvisado y no se han tomado las medidas adecuadas. Veremos cuáles son las consecuencias. Pequeña pausa y hablamos de otro debate que hace tiempo que colía también, el de los aforamientos. 250.000 aforados hay en España. Hoy el Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos para limitar esos aforamientos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Domingo, 21 a 30 horas. Andalucía. Al borde del abismo. Una malvada reina. Y cuando la derecha está rabiosa solo hay una manera de ejercer de dique de contención, que es votando. Y sus lacayos. El factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía. Contra la pócima de la verdad. Bueno, pues atención a cómo se está poniendo de tenso el clima con las elecciones andaluzas. Carlos Cuesta, Carmen Tomás. La red que tiene montada el Partido Socialista en Andalucía es una red de tal magnitud. Y Luis Valcarce. Para cambiar, para dar vuelta a un régimen como este, tienes que presentar una alternativa coherente. Y del otro lado hay un señor llamado Juanma Moreno que lo único que quiere es heredar. Ajustarán las cuentas a 40 años de populismo y demagogia. Lo que pasa es que, de verdad, yo creo que el socialismo andaluz se tiene que reflexionar sobre qué papel debe y quiere jugar. En Distrito Televisión. El Gobierno quiere reformar la Constitución para limitar los aforamientos. El Consejo de Estado ha elaborado ya un informe favorable al respecto y hoy mismo el Consejo de Ministros ha dado los primeros pasos para proceder con esa reforma. Así lo anunciaba la vicepresidenta Carmen Calvo. Es una reforma cuantitativamente pequeña por la propuesta que hacemos, por los 2 artículos que afecta, pero sin embargo desde el punto de vista político es muy importante. Es muy importante porque nuestro país, con el deseo y con el impulso que el presidente ya advirtió hace varias semanas, queremos que los aforamientos se circunscriban estrictamente a las funciones del cargo que ejercemos. Hasta ahora el aforamiento era a la persona. A partir de este momento los aforamientos, cuando esta reforma alcance su aprobación, ojalá que así sea por deseo, es el deseo que tiene el Gobierno,
estarán aforados los cargos públicos en el estricto ejercicio de sus funciones y nada más. ¿Qué son los aforados? Pues aquellos cargos públicos o aquellos personajes que en función de su trabajo o del cargo que ostentan tienen derecho a no ser juzgados por cualquier tribunal ordinario de justicia, sino ir directamente al Tribunal Supremo. Eso afecta pues a los políticos, pero también a los policías, a los militares, a los jueces. En España hay unos 250.000 aforados aproximadamente. De ellos, la gran mayoría, 232.000, son las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado y todos los militares. Tenemos un pequeño cuadro en el que pueden ver más o menos cuál es la distribución de cada uno de ellos. Luego, por supuesto, tenemos jueces, magistrados, fiscales, y el caso es que, bueno, la que está proponiendo la vicepresidenta del Gobierno es que la aplicación de ese aforamiento pues sea relativo a los políticos, que vienen a ser unos 2.000 aproximadamente, y que estos puedan aplicar ese aforamiento o acogerse al mismo siempre y cuando sea por algo que vaya a ser juzgado directamente relacionado con el cargo que han ejercido. Ahí lo pueden ver. Fuerzas y cuerpos de seguridad, unos 232.000. Jueces, 5.500. Fiscales, 2.550. Jueces de paz, 7.600. Y en el Gobierno, miembros del Gobierno, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, miembros de los gobiernos autonómicos y políticos en general, aproximadamente unos 2.000. Total, aproximadamente esos 250.000. La verdad es que esta medida que estaba anunciando Carmen Calvo afectaría a estos últimos 2.000. ¿Algo que comentar al respecto? Yo estoy a favor de que se limite mucho los aforamientos, ¿no? Más allá de comprender o de pensar que a lo mejor las fuerzas de seguridad, pero al final el aforamiento no significa simplemente un privilegio, a veces lo es. No, en ocasiones pueden no serlo. Exactamente. Es puesto decir, que te quitan una posible instancia. Claro, es someterse a una jurisdicción especial, es decir, entendiendo por especial distinta de la que un ciudadano normal pues tendría, ¿no? En función del cargo que desempeñas. A mí, para la clase política, que al final esta medida está un poco circunscrita, porque yo creo que es de nuevo una medida electoralista. Si quieres cambiar, porque tendrá que cambiar para esto la Constitución, si quieres modificar la Constitución, o mejor dicho, después de 40 años, quitando el artículo famoso 135, vamos a modificar la Constitución o a generar un proceso de reforma de la Constitución solamente para hacer esto. O sea, eso es ridículo. Hace falta las 3/5 ¿no? partes del Parlamento, sí, para cualquier claro. modificación constitucional. Sí, bueno, de reforma blanda. Sí, sí. De reforma dura muchísimo más, porque haría falta la disolución de las Cortes, unas nuevas elecciones, esas nuevas Cortes que tengan... Sí, esto sería una reforma blanda en este caso. Eso sería una reforma blanda porque no afecta al Congreso y Senado. A lo fundamental. O sea, a lo fundamental de la Constitución o aquello blindado por la Constitución. 3/5 partes del Senado y del Congreso. Pero es que hay muchas cosas de las que hoy hemos estado hablando aquí que precisan también de una reforma constitucional y que son tan importantes o más o muchísimo más que esto, ¿no? Y entonces yo creo que sería una oportunidad absolutamente desaprovechada. A mí me da la impresión de que es una medida simplemente electoralista, una de las pocas cosas que este gobierno, atado de pies y manos por nacionalistas, golpistas, independentistas, comunistas, no sé qué, pues puede hacer, y que por lo tanto pues Lorenzo, esa es la historia. no es otra. Que la clase política tiene que estar, en este momento no tiene sentido que haya aforamientos. Pues claro que sí, o sea, claro que tiene sentido que no los tengan. ¿Por qué? Pues porque el aforamiento político tuvo sentido hace muchísimo tiempo, cuando se intentaba al diputado, cuando representaba en su función representativa, defenderle de instancias y de poderes que en ese momento eran muchísimo más poderosos que ahora. Digamos que no existía un Estado de Derecho como ahora. Esta medida, ahora esto esto no deja de ser pues, otra medida electoralista, igual, en vez de una carmenada, pues una sanchada, o como la queramos llamar. Tiene una parte indudable de bomba de humo, ¿no? Porque se quieren eliminar los aforamientos parcialmente, ¿no? Para mantenerlos para los eventuales delitos relacionados con las funciones inherentes al cargo, ¿no? Es una eliminación parcial. Tiene mucho de bomba de humo, ¿no? Efectivamente, el aforamiento muchas veces se ataca como privilegio absoluto. Bueno, es una prerrogativa más que un privilegio. El problema del aforamiento, el tema de los aforamientos, es que el análisis es absolutamente incompleto si no se liga a otra cuestión. Claro, no se pone en duda que los magistrados del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, donde también afectan los aforamientos, sean juristas de menor prestigio. Al revés, muchas veces son juristas de mucho mayor prestigio. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo, como sabemos, su presidente
presidente es también el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y los nombramientos de los magistrados del TSJ, de los diferentes TSJ, dependen de ese Consejo General del Poder Judicial. En las altas esferas de nuestro sistema judicial, y lo hemos hablado en dos debates, hay una indudable politización. Una indudable politización que también ha estado en el centro del debate recientemente, con el reparto de nuevo vergonzoso de cuotas de poder y de cooptación en el Consejo General del Poder Judicial por parte de los principales partidos políticos, con el apoyo aquiescente de Podemos. Por tanto, hay que analizar el tema de los aforamientos también desde ese punto de vista. Claro, el problema de los aforamientos es que se convierten en un privilegio cuando el tribunal por el que son juzgados los políticos de turno es un tribunal donde cunde la sensación generalizada en el imaginario colectivo de que es más fácilmente influenciable desde un punto de vista político, de que se les blinde, se les proteja de una manera que al ciudadano corriente no se le protege. Pero bueno, tú sabes que al final eso no es cierto, la imparcialidad está, como jurista que eres. O sea, que no es cierto. No, la imparcialidad está. Pero bueno, en los juegos y tribunales que queríais controlar la Sala Segunda del Supremo, con independencia, según el WhatsApp. No, Miguel Ángel, perdón. Por Dios. Porque me apelas a mi experiencia profesional. No me ha dado tiempo a apelar. En los juzgados y tribunales a diario. Déjale comenzar, claro, no acabar, sino comentar. Apele usted, apele. Pero me has dicho como jurista que sabes. Los juegos y tribunales a diario. Pero apele rápido. Sí, no están politizados. Lo primero que me voy a decir que no tiene sentido esta propuesta. Esta propuesta no tiene ningún tipo de sentido desde el punto de vista que al final, si resulta que vas a mantener el aforamiento para cuando tú incumples tus obligaciones como diputado o como ministro, pues al final, ¿de qué te vale eliminar el aforamiento? Que es por determinados cargos que ha tenido Podemos, que han sido juzgados por posesión de drogas y demás. Entiendo que se le dice, oye, como tienes drogas, estamos hablando de que en este momento te voy a juzgar los juegos de instrucción. Si un diputado, por ejemplo, comete un delito de corrupción política, está aforado, pero si ha robado en un supermercado en sus horas libres, no está aforado. ¿Qué sentido tiene eso? Yo creo que cuando se está demandando socialmente, o está demandando a los ciudadanos que no exista ese aforamiento, justamente si en tus funciones estás incumpliendo tus obligaciones, has cometido un ilícito y que seas juzgado como un ciudadano de a pie. Yo en esto quiero ser muy cauteloso porque de verdad que no creo que exista un sistema perfecto. O sea, no existe, decir, eliminamos todos los aforamientos, porque dices, a los políticos sí, ¿y por qué a las fuerzas de seguridad no? ¿Por qué a los jueces no? Al final son humanos también, y evidentemente pueden también abusar de su estatus. Pero hombre, te estoy hablando de decir, oye, el hecho de que abusen no significa que no vayan a ser juzgados claro, por un tribunal. Pero entonces estamos de acuerdo de que esa imparcialidad existe. Ahí os quería llevar yo. Es decir, oye, mira, resulta que un juez que está aforado, que le juzga una determinada sentencia, que puede ser colega del magistrado, si empezamos a poner en suspicacia todos los amigos que le están juzgando, o quién la ha nombrado, o quién ha puesto al magistrado, estamos hablando... No, es que yo me niego a esos ataques que se está haciendo a la justicia. Yo quiero hacer algo rápido que no hay tiempo. Corto, y yo creo que es lo que piensa la mayoría de la gente, creo yo, que nos está viendo, que no sabe de derecho, como sabéis vosotros que sois abogados. Yo he visto, y creo que aquí en varios sitios, listas que dicen los países europeos y cuántos aforados hay, ¿no? Entonces tiene 0, 18, 24, 8.524 España. Si los demás países sobreviven y van muy bien con 0, 1, 2 o 3, pues ¿por qué aquí no se puede? Ya está, o sea, de ahí en adelante... Todo lo demás creo que sobra, sencillamente tener un buen sistema judicial, férreo, independiente y que no tenga nada que ver con la política, que la política quite sus arpas de todo lo que sea judicial. Es decir, lo que no hay en España. Por eso, y en ese momento ya está, 0, 1 o 2 y se acabó. Un breve matiz, Javier, un breve matiz muy al hilo de lo que decía Miguel Ángel. Efectivamente, los juzgados y tribunales a diario, si tú vas a Julián Camarillo, a los juzgados de lo penal, no te encuentras un tribunal politizado. Obviamente en el delito a diario que se juzga. Obviamente en la primera instancia no hay esa politización, ni en la audiencia provincial civil, no la hay. Porque hay una asociación de jueces progresistas y una asociación de jueces... Perdón, déjame terminar. Pero el Tribunal Supremo que no está politizado, resolución del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial tiene competencias importantísimas de fiscalización, de controlar los ascensos, las licencias, de designación de magistrados del TSJ. El presidente es el presidente del Tribunal Supremo. Obviamente no es el Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional, que tiene unas funciones muy importantes como máximo garante de la constitucionalidad, hemos llegado a ver un presidente del Tribunal Constitucional con carné del Partido Popular. Ha habido casos de flagrante cooptación, no solo de la justicia, sino de los organismos reguladores, y la gente lo sabe, y vuestros votantes también lo saben. Obviamente... Pero si la prueba es el WhatsApp. El último evento ha sido bochornoso. Si la prueba es el WhatsApp. Que son unas conversaciones privadas. La sala segunda del Tribunal Supremo. Un reparto indigno. El WhatsApp sonaba más a una justificación. Como no hemos podido controlarlo, tranquilos que
que intentaré encontrarlo por detrás. Sonaba que como nos ha salido mal, a ver qué hacemos. En fin, señores, se nos acaba el tiempo, la verdad es que ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado, Guillermo del Valle. Un placer, como siempre. Gracias por haber estado con nosotros, Javier Galvez. Muchas gracias. Miguel Ángel Recuenco, también. Muchas gracias. Y Lorenzo Abadía. Buenas noches. Bueno, ya saben, el próximo domingo, pasado mañana, elecciones andaluzas. Les esperamos aquí a partir de las 9:30 de la noche, programa especial en Distrito Televisión con Carlos Cuesta para desgranar los datos, los recuentos, todo lo que haya ocurrido, el escrutinio y saber cómo finalizan esas elecciones. Ya lo saben, el domingo a partir de las 9:30 de la noche, especial con España a Cuesta, aquí en Distrito Televisión con Carlos Cuesta, con todo el asunto de las elecciones andaluzas. Nosotros nos vamos, les deseamos un buen fin de semana, les esperamos el lunes, pero les dejamos ahora con la película Esta noche sin destino, la historia semi-autobiográfica de un niño judío de 14 años en Budapest que en 1944 es separado de su familia y acaba en los campos de concentración de Auschwitz y de Buchenwald. En fin, les dejamos con la película, que pasen un buen fin de semana, nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables.